Hola amigos, ¿cómo vamos? Hoy de nuevo con un video de estos que les puede llamar mucho la atención a las personas que están en el proceso, pensamiento o proyecto a futuro plazo de comprarse un vehículo eléctrico y saber cuánto me cuesta en mi casa la carga de un vehículo eléctrico. Mucha gente dice, no, eso se me va a subir el recibo, una locura y va a ser lo comido por lo servido. Depende. Les voy a mostrar obviamente un caso particular que es el mío. Yo vivo en casa y pues obviamente eso me da unas ventajas de poder conectar mi carro fácilmente. Hay personas que viven en un apartamento y vivir en un apartamento no siempre es que sea un imposible, pero hay casos donde no puedes sacar un cable volando de la ventana de tu casa para conectar un carro eléctrico porque pues seguramente los que viven en un edificio, en un condominio, van a tener una administración o una asociación, dependiendo cómo lo llamen ustedes en su ciudad, municipio, país, y pues no les van a permitir eso a no ser que ustedes manden a hacer una instalación oficial de un conector eléctrico llamado Juxbox o llamado Wallbox, dependiendo de la compañía que los consigan. Y ahí no debería haber tener ningún problema. Pero también debes saber, pues obviamente, qué tipo de implicaciones, pues también conlleva a que tú consigas un cargador de estos, ¿sí? O qué costos, particularmente, porque pues eso también te va a sopesar un poquito en el tema de costos también como tal. Entonces, pues cuando compres un carro eléctrico, no solamente estás pensando pues en el tema de la economía, sino tienes que pensar también, pues, cómo lo vas a cargar, ¿no? Hay personas que me dicen, pues Julián, no, yo no tengo cómo cargar un carro eléctrico en mi casa, entonces pues no lo puedo comprar. No necesariamente, pues de hecho yo recientemente, y no les pude hacer un video, pero les cuento rápidamente, tuve la experiencia de cargar mi carro eléctrico en Unicentro, en Bogotá, donde hay varios puntos eléctricos, aunque bueno, en este momento a septiembre, principios de septiembre, no ha habido una actualización de la carga y hay muy poquitos puntos. Tú ves muchas redes para conectarlo, pero llegas y lo conectas y no hace nada, ¿sí? Porque no los han conectado y porque parece que la misma carga de lo que se necesita en potencia para cargar tantos vehículos eléctricos en simultáneo en Unicentro no lo han actualizado, no lo han arreglado, es decir, que técnicamente hay como unos 6 puntos aproximadamente y me encontré la vez que fui a cargar a Unicentro personas que casi que día de por medio van a Unicentro a cargar su carro eléctrico porque no pueden cargarlo en su casa. Y eh, pues esto puede llegar a ser un poco incómodo para muchas personas que a veces sí tienen cómo cargar su carro eléctrico en casa, pero por ejemplo ese día que yo tuve que cargarlo en mi centro era porque sabía que la carga que tenía para retorno a casa no me alcanzaba y necesitaba un 20 o un 30% más de carga que en el caso de mi carro a una carga rápida se podría demorar alrededor de una hora y media o menos, ¿sí? Eh, y nada, o sea, me encontré con unas personas que comenzamos como a dialogar y a contarnos historias entre los carros eléctricos y algunos de ellos no tienen punto de carga en casa, sino únicamente dependen de las electrolineras externas y por ahora la red está un poquito limitada, ¿sí? Algo que de pronto para los que están tratando de conocer cómo puedo conectar mi carro eléctrico si yo salgo de casa y me pasa algo como lo que me pasó a mí, que utilicé demasiada energía por alguna razón y se me descargó demasiado el vehículo y no alcanzo con la carga que tengo para regresar a casa. Hay unos puntos que puedes conseguir en diferentes partes de Bogotá y la Sabana. Normalmente vas a encontrar una aplicación que se llama PlugShare, que se las voy a dejar aquí para que ustedes la puedan revisar. Las tienes disponible en iOS y en Android para que tú saques un mapa de electrolineras donde tú puedes acudir y donde puedes conectar tu carro. Algunas tienen costo porque son personas que tienen su punto eléctrico casero, ¿sí? De su casa, y pues si alguien los necesita, le dicen, hola, puedo utilizar tu punto y él te lo presta y pues te va a cobrar algo. La mayoría, por ahora, en Colombia son gratuitas. La mayoría, no todas. Entonces, puedes hacer uso también de esto. Pero confiarse netamente para comprar un vehículo eléctrico a punta de electrolineras, pues vas a sufrir un poco, ¿sí? No es muy fácil. Inclusive en Unicentro nos dimos cuenta que hay gente que hace cola de horas esperando a que alguien termine de cargar su carro al 100% para que
él pueda usar su conector, porque pues acuérdense que los carros eléctricos tienen conectores diferentes. Entonces, pues esto es una historia que es bastante interesante y más adelante se las podré desglosar. Por ahora, vamos a trabajar un poco más en los costos caseros. ¿Sí? Si tú puedes conectar tu carro eléctrico a tu casa, muchos convertidores existen hoy en día que te ayudan a que tú puedas conectar tu carro en tu casa a una toma habitual, 110 o 220, se sugiere 220. Si tienes 110 no pasa nada, obviamente lo que va a suceder es que se va a demorar mucho más tiempo en cargar el vehículo, pero lo puedes hacer. Y puede ser un tema transicional, como es algo en lo que yo estoy pensando hacer. Yo por ahora no quiero montar una infraestructura energética en mi casa porque cuesta dinero y lo que primero quiero es entender un poco los vehículos eléctricos, cómo funcionan, los tiempos de carga, todo lo demás, cuánto me va a costar de más y hacer mis comparativos para saber cuál es la diferencia en costos de tener un vehículo de combustión tradicional y un vehículo eléctrico. Entonces, nada, amigos, ahora voy a proceder a mostrarles cómo son mis facturas del servicio eléctrico en casa y obviamente contarles pues qué ha cambiado durante ese tiempo que no se tuvo y ahora que se tiene el carro eléctrico. Bueno, entonces vamos a hacer ese comparativo que les venía mencionando sobre el uso de ya haber tenido un mes un carro eléctrico con una batería de 15 kilovatios de potencia y pues ver obviamente cuáles fueron las diferencias entre un mes y el otro. Eso obviamente pues vamos a entrar un poquito más en el detalle para que entendamos en el uso del vehículo y obviamente ya en lo que uno le llama pues el valor, ¿no? El valor final, cuál es el costo de ambos. Muchas veces nosotros nos preguntamos, no, pero yo echo de gasolina, no sé, 200.000 pesos al mes. Listo, perfecto. ¿Cuál es mi comparativo versus si lo hago con un carro eléctrico? Mira, o sea, no puedes hacerlo exactamente tan lineal, pero obviamente tienes que comenzar a entregar cuánto consumías tú de gasolina y obviamente cuando ya tienes tu carro eléctrico también depende del motor de tu carro eléctrico, porque hay carros eléctricos que tienen motores muy pequeños y van a consumir muy poca corriente y hay otros que son más grandes que van a consumir más corriente. Es lo mismo como tener un carro pues de más motor o de más consumo. Obviamente nunca el valor va a ser el mismo, va a ser muy por debajo, pero pues obviamente entre más grande sea tu motor y más veces lo recargues, porque claramente pues entre menor sea la autonomía del vehículo, pues vas más a tener que recargar, pues también vas a tener esa gran diferencia. Ok, listo muchachos. Entonces ya aquí viendo el recibo mucho más de cerca, tenemos un comparativo de dos recibos. No tengo exactamente el del uno anterior al otro, pero pues normal, en una casa se pierden. Entonces tengo uno de un mes anterior, pero pues básicamente en la gráfica de este segundo recibo, que es el más reciente, puedes ver pues obviamente el mes anterior de consumo versus que este sería pues básicamente el de consumos de julio, ¿no? Que sería como la gran diferencia que tendríamos acá. Entonces, donde nosotros vivimos es una casa, vivimos 5 personas, utilizamos creo que los electrodomésticos tradicionales que usan en cualquier casa, una nevera, un horno microondas, un horno eléctrico convencional, eh, televisores, bueno, ¿sí? Como las cosas típicas que uno normalmente tiene en su casa, computadores, bueno, etcétera, etcétera. Es decir, aquí no tenemos pues como muchas cosas que puedan llegar a consumir. Y pues nuestro consumo promedio, si ustedes ven esta lineecita que está acá, ¿sí? El consumo promedio es alrededor de unos 165, 170 kilovatios hora. Entonces recuerden que el kilovatio hora, pues es esa medida en que nosotros revisamos o medimos cuánto es el uso que se está teniendo constante en una casa, ¿sí? Que van a haber meses más altos, claramente, por ejemplo en enero creo que estuvimos de vacaciones, entonces todos estábamos en casa y bueno, en fin. Em, y hemos tenido meses bajos, por ejemplo como en junio. Ahora, si yo veo la diferencia de este mes que utilicé 165 kilovatios, y aquí en este recibo yo voy a ver cómo fue el uso o la diferencia de mi carro eléctrico. Entonces quiero que vean la diferencia, inclusive en el mes inmediatamente anterior que fue agosto.
170, ¿sí? O sea, es decir, consumimos 285 con nuestro carro eléctrico y pues obviamente en referencia al mes anterior inmediatamente tuvimos una diferencia de 115 kilovatios hora, ¿sí? Que fue lo que se consumió. Les voy a hacer una aproximación porque diría Julián, y 115 kilovatios, pues, ¿cuántas cargas de su carro fueron? Bueno, miren, el carro normalmente cargaba 15 kilovatios, que era la capacidad de la batería. Es decir, que tuve alrededor de unas 7 cargas, casi 8, a mí me da como 7,6 cargas durante el mes, ¿sí? Es decir, que esa diferencia de kilovatios que les estaba diciendo, básicamente, ¿sí? Que obviamente pues estaríamos revisándola como entre los 285 kilovatios que consumimos en este mes de septiembre, bueno, en agosto, porque acuérdense que esto se paga como mes vencido, menos los 170 que pues obviamente utilizamos en el mes inmediatamente anterior, me daría una diferencia de 115 kilovatios. Dividido en la cantidad de potencia de tu vehículo, 15 kilovatios, pues me daría alrededor de esas 7,6 o casi 8 cargas que se tuvieron durante un mes. Es decir, que lo estás cargando alrededor de 2 veces por semana. Ese era mi caso, ¿no? Lo que les digo, eso depende mucho del vehículo y de la cantidad de usos que le estés dando al vehículo como tal. El que yo tenía da una autonomía más o menos de 200 kilómetros y pues yo más o menos recorro alrededor de 1.400 a 1.500 kilómetros mensuales. Tienes que ir haciendo eso porque si tú tienes un vehículo que tenga mayor autonomía, posiblemente lo cargues menos, pero también depende de la potencia de tu batería. Bueno. No vamos a hablar de costos todavía porque obviamente aquí hay otras variables que hay que tener en cuenta en tu casa, ¿sí? Ustedes me imagino que cuando ven el recibo de la luz nunca se fijan en esto, uno solamente se fija en el precio y dice subió, bajó y ya está, ¿sí? Pero hay cosas que determinan básicamente el valor de tu luz o de tu energía en tu casa. Uno, la clase de servicio, acá te dicen en el recibo, acá dice pues obviamente que es residencial porque vivimos en una casa. El estrato, ahí va a decir tu estrato, en mi caso es 2 y la gente va a decir, uy Julián, estoy en estratos donde vive, lo que pasa es que yo vivo fuera de Bogotá. Entonces, pues en los municipios, los estratos, por decirlo así, funcionan de una manera un poquito diferente a lo que funciona en la ciudad y obviamente los costos de la energía suelen ser más económicos que en la ciudad, para que lo tengan en cuenta. Aquí te va a decir la carga en kilovatios, o sea, la potencia. De hecho, nosotros tenemos 3 kilovatios y es lo más bajo que existe. Es decir, que normalmente estás cargando a 110 voltios y es muy bajito. Te vas a demorar más tiempo, ¿sí? Otra cosa que les puedo contar más adelante es que obviamente ya cuando miremos el recibo en otro espacio, en él, que es nuestra compañía eléctrica, pues en diferentes puntos del interior del país, recuerden que dependiendo de donde ustedes estén, también pueden revisar esto de maneras diferentes. Puedes mandar a subir la carga de kilovatios en tu casa. Normalmente en un carro, cuando tú ya compras un carro y un cargador Wallbox o Juicebox, dependiendo del que vayas a conseguir, que te los monta en él, ellos te van a sugerir que subas a carga 220 para que tu cargador tenga más potencia. Es decir, que aquí seguramente te van a salir el doble o un poquito más de kilovatios en la carga, es decir, que sea 7,5 kilovatios. Bueno. Y acá hay otros datos que obviamente ellos ya tienen para la lectura de los recibos, entonces sí, pues que no nos vamos a enfocar tanto en eso. Otra cosa que necesitas ver obviamente es la diferencia en consumo diario, ¿sí? Que acá la encuentras. La diferencia en consumo diario entre 5,5 kilovatios, que era nuestro consumo tradicional antes, kilovatios hora, y el nuevo, que ustedes lo ven acá, que es 9,5 kilovatios hora, obviamente porque tenemos un carro eléctrico, es decir que pues el consumo diario promedio, ¿no? Eso no quiere decir que estés cargando el carro todos los días, pero promedio va a subir, ¿sí? Y finalmente, pues acá te va a decir obviamente cuántos kilovatios consumiste en el mes. Entonces ustedes estaban viendo acá 165 kilovatios y aquí pues estamos consumiendo 285 kilovatios. En cada una de tus casas, pues obviamente van a tener un valor que se haya aplicado y eso viene por unos rangos. A mayor uso tengas, el valor de la energía sube. Por ejemplo, en mi caso,
Como antes teníamos un consumo más bajo, se cobraba 677.31 pesos el kilovatio hora aplicado y ahora me lo subieron, si usted se da cuenta, porque estoy usando más energía, a 704.67. Si tú vives en una casa de estrato 4 o de estrato 5, posiblemente vas a ver que el valor del kilovatio hora este va a ser el doble de ese valor. Es decir, que tienes que calcular muy bien eso, es dependiendo del estrato donde tú vivas. Tienes que poner mucha atención en cuántos kilovatios utilizas, cuál es el valor del kilovatio que te están usando, que te están aplicando, perdón, para que tú hagas un cálculo de cuánto te va a costar esto de más. Siempre todo el mundo te va a decir que un carro eléctrico pues es más barato que en gasolina. Y sí, sí, claramente lo es. Pero también depende de tu estrato, ¿sí? Si tú vives en una casa de estrato 6, voy a poner un ejemplo, y tú vas a conectar un cargador eléctrico, pues claramente el costo de la energía se te va a subir sustancialmente y pues de pronto vas a decir, yo no sé si hay tanto ahorro, ¿sí? Entonces depende. Ahora, pues ya hemos hablado y les puedo indicar algunas recomendaciones, pues de dónde más pueden cargar su carro aparte de su casa. Pero cargar el carro en la casa pues es lo más cómodo. Bueno, listo muchachos. Ahora presten atención a esto. Aquí en la lectura de tu recibo, tú vas a encontrar básicamente unos ítems, que este es el valor de tu energía. Acá, si tú mandas a subir la carga de potencia de energía en tu casa y poner un cargador Juxbox, aquí en él te va a poner el valor de cuánto vas a pagar por eso mensual. Acuérdate que dependiendo en dónde vivas, pues ellos te van a sacar una cotización. No hay unos precios fijos, eso depende de tu ubicación, de cuánto te va a costar subir la potencia en tu casa y poner el cargador Juxbox o Wallbox en tu casa como tal. Y pues obviamente aquí te va a salir un precio total. Ahora, antes de que vayamos al valor total, ellos me van a decir a mí aquí cuánta energía yo estoy consumiendo habitualmente en el año. Discúlpenme si aquí no pueden ver tan claro el recibo, que es un poquito pequeño. De pronto yo lo voy a acercar un poco para que ustedes lo puedan ver un poco mejor. Ahí dice que estamos consumiendo anualmente 6.725 kilovatios hora en promedio, ¿sí? Eso es lo del año. Obviamente luego están mostrando el mes, ¿sí? Que son 165 kilovatios. Ahí te dicen cuál es el valor del kilovatio hora promedio y finalmente te dan un precio total, ¿sí? Normalmente, yo porque vivo aquí en un municipio, entonces acá a nosotros nos dan un subsidio que es de consumo hasta 130 kilovatios, ¿sí? Y eso obviamente ellos dan un beneficio del 50% de descuento hasta ese valor de carga. Y finalmente me dicen que de mis 111.757 que hubiera usado en energía, en un estrato 3 que no estuviera subsidiado, pagaría 111.000, pero con el subsidio, que son 44.000 pesos, quedan 67.732, ¿sí? Entonces, obviamente, pues tienes que ver tus cargos adicionales que tú tengas, que alumbrado público. Bueno, mire, me cobraron intereses por mora ni idea por qué. Creo que eso es porque uno no paga el día de pago oportuno, sino antes de la fecha de suspensión. Pero pues el cargo pues es insignificante, ¿sí? Y un ajuste a la decena ahí porque sí. Y bueno, ya está, esos son como tus cobros adicionales. Si tú tienes portafolio, ahí sale pago. Discúlpeme que yo siempre le marco como se paga en electrónico, se marca siempre que está en pago. En portafolio, en el X es donde saldría la descripción de tus costos si tú pones un cargador eléctrico o subes potencia en tu residencia. Listo, después de todo eso me dice que mi valor a pagar es de 71.340 pesos. Entonces recuerden este valor, por favor. Y ahora, cuando pasamos a esta nueva factura, mismo tema, ahí me dice que yo ya usé 158.450 pesos en energía. Pues si ustedes se dan cuenta en referencia a lo anterior, pues es un poco más del doble, ¿no es cierto? Miren, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Es un poco más del doble. Listo. Portafolio en el ex, no tenemos. Me dice que total a pagar tanto. Listo. Luego me está diciendo acá lo mismo. Subió mi lectura. Ahora estoy usando alrededor de 7.180 en promedio. Y cuando ustedes quieran ver el promedio anual, pues tienen que tener un poquito más de 6 meses de uso de la corriente, obviamente, en casa con un carro eléctrico para entender cuál sería la diferencia. Y ellos me siguen diciendo que, pues, mi valor por kilovatio hora, perdón, cambió, ¿no es cierto? Antes era 677, se los muestro acá.
677, si ustedes lo ven ahí, valor kilovatio hora. Y luego, ustedes lo van a encontrar acá, dice valor kilovatio hora 704, es decir, subió la medida. O sea, eso no es una tasa o no es un valor fijo, mejor dicho. El valor fijo básicamente va es sobre los otros costos y este es variable. Entre más energía uses, pues va a subir el kilovatio hora. Bueno, listo. Dice que la lectura de todo eso, del valor del kilovatio hora más la cantidad de kilovatios que se usaron, es un valor total de 200.833 pesos. Esto sería sin un beneficio, vuelvo y les digo, como en el caso de nosotros que tenemos un subsidio, ¿sí? Del 50% por los primeros 130 kilovatios y ahí me quitan a mí 45.804. Casi que eso es un tope, ¿no? O sea, si ustedes me preguntan el valor tope que nos dan de subsidio, en este caso es de 45.000 pesos. O sea, eso no va a subir más. Acuérdense que en subsidios es lo que es y ya está. Y mi valor final que tengo que pagar es 155.029. Si ustedes se dan cuenta, pues es prácticamente un poquito menos de la mitad, es un 40% lo que podría llegar a subir aproximadamente el costo de tu energía. Y este recibo ya muy pronto lo tengo que pagar. Em, Ejercicios que tú tienes que hacer rápidamente. Nada, coges tu calculadora y entonces dices yo cuánto estaba pagando anteriormente. Si quieres lo tomas sobre el valor total para que de pronto de alguna manera no te vas a confundir. Entonces coges tus 71.340 pesos, ¿no es cierto? Que te costaba la energía anteriormente. Y coges el nuevo 158.450. Obviamente lo restas por el valor anterior, ¿sí? 340 y te da pues que obviamente tu aumento en valor fue 87.110 pesos. Es decir que estos 87.110 pesos fue lo que te costó cargar el carro eléctrico durante un mes. ¿Sí? Yo voy a hacer un ejercicio personal y ustedes hacen el de ustedes. Anteriormente, el carro que yo utilizaba en gasolina me gastaba dos tanques, aproximadamente cada uno me costaba 175.000 pesos, ¿sí? Y utilizaba dos tanques al mes, 350.000 pesos. Y si yo lo quito por esos 81.000 pesos que estoy marcando ahora, pues me estoy ahorrando 269.000 pesos al mes. Ahí ustedes tienen que sacar sus conclusiones solitos porque básicamente pues si ustedes me dicen pues si yo cogiera esos 81.000 pesos obviamente y los cogiera sobre un valor en promedio de 280.000 pesos que estamos haciendo pues obviamente pues estamos ahorrando prácticamente un 70% de los valores que estábamos anteriormente gastando en gasolina. Tienen que hacer sus propias matemáticas de cuál es el ahorro versus lo uno o lo otro, porque pues obviamente van a encontrar muchas diferencias. Bueno amigos, ¿cómo la vieron? Si ustedes se dan cuenta, pues hicimos un ejercicio muy sencillo, cogiendo pues el recibo de la luz normal, comparando meses anteriores con el de ahora. Hay que entender obviamente el tema de los kilovatios hora, que es el consumo que tiene tanto el carro como el consumo que haces en tu casa para poder cargar el carro. Hay que entenderlo porque muchas veces nosotros compramos un carro eléctrico y eso es conéctelo, desconéctelo y pague la factura. Sí, claro, pero de pronto tú puedes hacer cosas en tu casa para que el hábito de consumo de tu casa pues no se vaya a exceder, ¿sí? Para que no sientas un impacto tan grande en tu bolsillo. Son cosas tontas y que normalmente pues las sugiere mucha gente. Uno, pues que no tengas todas las luces prendidas de la casa innecesariamente. O dejes televisores prendidos. O tengas aparatos electrónicos que no estás usando que están conectados todo el día porque sí. Sino que de pronto seas un poco más consciente en el uso de la energía como tal. Recuerda que también te dije que para un carro eléctrico sugerimos, en mi caso particular, yo tengo una carga de kilovatios aquí bajita. Tener 3 kilovatios de potencia en carga es lo más bajo que existe. Y realmente no es la carga ideal porque te vas a demorar mucho tiempo cargando tu carro. Así te digan que tu carro es de carga rápida, en tu casa no va a cargar rápido. Y cuando en él te vaya a hacer la sugerencia porque tú quieras poner un Juxbox o un Wallbox en tu casa, ellos te van a sugerir, venga, usted tiene que subir su carga, su potencia de energía en casa porque pues se le va a demorar mucho.
Y hay algunos vehículos hoy en día que están saliendo al mercado, pues que básicamente sí tienen esa facilidad de poder cargar rápidamente. Pero para que tú puedas cargar rápidamente ese tipo de cosas o ese tipo de vehículos, pues básicamente tienes que mejorar la potencia de energía que tienes en tu casa como tal. Y eso pues en él también te lo puede proveer, en nuestro caso aquí en el interior del país, y los que tengan otra empresa de energía en otro punto del país, o a nivel LATAM, no sé, en otro país que ustedes estén mirando este video, también tienen que averiguar con su compañía eléctrica pues qué opciones tienen para que puedan mejorar la carga. Revísenlo. Muchas veces dicen que tener 7.5 kilovatios de potencia en tu casa sería lo ideal para tener tu carro eléctrico, ¿sí? Y que se cargue óptimamente, es decir, que si te dicen que un vehículo se carga en 2 horas o 3 horas, pues cargue así. En mi caso dura mucho tiempo cargando, eso puedo ser absolutamente consciente de eso. No he iniciado la fase de cotización con Enel, honestamente, pues porque yo les he contado que estaba muy nuevo en el tema de tener un vehículo eléctrico, y pues por ahora creo que estoy quieto con el tema de más inversiones, porque pues esto también va a ser un valor que lo voy a tener que cargar a mi factura, como yo les mostré aquí en el portafolio de Enel, pues va a tener que llegar otra cosa. Entonces posiblemente eso vaya a ser algo que supla el valor que estabas pagando por gasolina, como en el ejercicio que les hice, que si ustedes estaban pagando 300 o 400.000 pesos de gasolina mensualmente, o más, no sé, dependiendo de lo que ustedes estén pagando, pues tienes que hacer la acomodación de cuánto supliría el valor de lo que vas a utilizar en energía adicionalmente, más las modificaciones que necesitas en tu casa para hacerlo. Repito, no es prioritario o no es absolutamente imperativo que tú hagas una modificación de tu energía en tu casa. Porque en algunas casas, pues como en la mía, en mi caso, tengo una carga en kilovatios muy baja, pero el carro carga. ¿Y cuál es mi filosofía? Yo lo dejo cargando en la noche. Yo lo conecto y en la mañana lo desconecto y chao, me fui. Y él carga al 100%. Es decir, necesitas un muy buen tiempo, además porque son momentos donde no sobresaturas la red de tu casa. A mí me ha ocurrido aquí que he tenido el carro eléctrico conectado, prendemos un microondas o unas estas freidoras de aire, estos aparatos eléctricos que consumen mucha energía, o el horno eléctrico convencional, y tú sientes que la potencia de la luz baja, ¿sí? Estás sobrecargando la red, entonces debes ser cuidadoso porque la puedes afectar. No puede ser que tengas todo prendido en tu casa, conectando carro eléctrico, hagamos una torta, fritemos algo en la freidora. No, pues nada, se te va tu caja de fusibles o los tacos, como le llamamos en Colombia, pues se van a saltar, ¿sí? Y se va a saturar la red. Entonces debe ser muy cuidadoso porque para eso se sugiere que se suba la carga de potencia en kilovatios en tu casa, para que va a ser lo suficientemente potente, puedas cargar tu carro eléctrico, tengas tus luces prendidas, necesitas prender el horno, necesitas hacer varias cosas, no sientas que estás cohibido en hacer ese tipo de funciones y tu carro carga rápidamente, ¿sí? Que es lo mejor de esa parte. Entonces, pues nada amigos, espero que les haya servido de mucho este video para los que están pensando comprar un vehículo eléctrico, para los que ya tienen uno y de pronto no han entendido por qué el recibo se me subió o por qué llegó así o por qué llegó de otra manera. De pronto pues esto les ayuda un poco mejor a entenderlo. Los que tienen carro eléctrico, fabuloso que nos puedan dar comentarios justo aquí abajo y pues nos digan un poco más cómo ha sido su experiencia, si les sucede algo similar a lo que nos sucede aquí a nosotros o definitivamente es otra historia. Amigos, de nuevo saludándolos, cuídense mucho, hablamos, chao chao.